Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos adentramos en un misterio que rodea a Cristóbal Colón, un misterio que podría cambiar nuestra forma de entender su viaje al Nuevo Mundo. Ujú. Todos conocemos la historia básica, pero esta vez nos centraremos en un mapa que puede haber guiado a Colón, el mapa de Martellus. Un mapa fascinante, sin duda. Y lo que lo hace aún más interesante es que data de 1491, justo antes del primer viaje de Colón. Exacto. Eso significa que este mapa existía antes de que Colón descubriera América. ¿Y si te dijera que este mapa muestra a Japón ubicado mucho más al oeste de su posición real, casi como si estuviera anticipando la ruta que Colón tomaría? Ahí está la clave del misterio. Es una coincidencia que no podemos ignorar. Pero antes de adentrarnos en el mapa, hablemos un poco de Colón, ¿qué sabemos de sus primeros años? Bueno, Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, alrededor de 1451. Su vida en esa ciudad portuaria lo acercó al mar desde muy joven. Y no solo Génova. Su familia se mudó a Savona, donde su padre tenía una taberna. Imagina a un joven Colón, rodeado de marineros y comerciantes, escuchando historias de viajes lejanos. Me lo imagino absorbiendo todo como una esponja. De hecho, a los 20 años ya estaba navegando por las rutas comerciales del Mediterráneo. No era un novato cuando se le ocurrió la idea de llegar a Haya navegando hacia el oeste. Para nada, era un marinero experimentado y además estuvo involucrado en el conflicto entre la Casa de Anjou y el rey Juan II de Aragón por el trono de Nápoles. Ah. Esa experiencia le habría dado una visión estratégica que le sería útil más adelante. Es interesante cómo todas estas experiencias previas lo prepararon para su gran aventura. Pero hablemos de esa gran idea. ¿Cómo llegó a la conclusión de que podía alcanzar Haya navegando hacia el oeste? En el siglo XV, la idea de que la Tierra era redonda ya era bastante común entre los eruditos. Colón, basándose en este conocimiento, pensó que podría encontrar una ruta más corta a oriente navegando hacia el oeste. Creía que podía llegar a las riquezas de Asia evitando las rutas terrestres controladas por otras potencias europeas. Una idea audaz, sin duda. Pero como sabemos, Colón subestimó enormemente la circunferencia de la Tierra. Y por supuesto, no tenía idea de que América se interponía en su camino. Exactamente, esa subestimación sería clave en sus viajes. Le hizo pensar que había llegado a Asia cuando en realidad había encontrado un nuevo mundo. Y aquí es donde entra en juego el mapa de Martellus. Ajá. Volvamos a ese mapa misterioso. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué crees que podría haber influido en Colón? Bueno, este mapa, que ahora se encuentra en la Universidad de Yale, muestra a Japón ubicado mucho más al oeste de su ubicación real. Y no es solo eso, es el único mapa de esa época que coloca a Japón en esa posición. Espera, ¿estás diciendo que este mapa, creado antes del viaje de Colón, mostraba el mundo de una manera que coincidía con las ideas de Colón? Exacto. Y hay más. El hijo de Colón, Hernando, escribió que su padre creía en una orientación norte-sur para Japón, tal como se ve en el mapa de Martellus. Eso es una evidencia bastante convincente. Si Colón vio este mapa, podría explicar por qué estaba tan seguro de poder llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero antes de seguir con esa línea de pensamiento, ¿qué sabemos del propio mapa? ¿De dónde viene? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen un poco misteriosas. Antes de ser donado a Yale en 1962, la historia del mapa es un poco turbia. Sabemos que apareció en Berna, Suiza, y antes de eso parece que perteneció a una familia en la Toscana italiana. ¿Hay alguna conexión con Enricus Martellus, el creador del mapa? Es posible. Sabemos que Martellus trabajó en Italia durante un tiempo, así que podría haber una conexión. Pero los detalles exactos de cómo el mapa llegó a sus diferentes dueños siguen siendo un enigma. Un verdadero misterio histórico. Pero por suerte, la tecnología moderna ha intervenido para arrojar algo de luz sobre este antiguo artefacto. En 2015 se usó una técnica llamada imagen multiespectral para restaurar el mapa. Es una técnica asombrosa. Se toman múltiples imágenes del mapa en diferentes frecuencias del espectro electromagnético, incluyendo infrarrojos y ultravioleta. Suena a algo de una película de ciencia ficción. Un poco, ¿verdad? Pero es una técnica increíblemente poderosa. Permite a los investigadores revelar detalles ocultos, textos que son invisibles a simple vista. Entonces, ¿qué reveló esta restauración de alta tecnología sobre el mapa de Martellus? Bueno, el mapa, que data de alrededor de 1491, nos da una imagen fascinante del mundo tal como lo conocían los europeos antes del viaje de Colón. Representa África, Europa y Asia, incluso el Océano Índico. Pero por supuesto no hay rastro de América. Claro, América del Norte y del Sur aún no habían sido descubiertas por los europeos. Exactamente. Pero lo que es realmente intrigante son los intrincados detalles e inscripciones en latín que hay en el mapa. Por ejemplo, hay una descripción del pueblo Valor en el norte de Asia y otra del pueblo Panoti en el sur de Asia. Detalles que nos dan una idea de cómo se veía el mundo a través de los ojos de los europeos de la época.
Es casi como si pudiéramos viajar en el tiempo y mirar por encima del hombro de Colón mientras estudiaba este mapa. Exacto. Y hay más. El texto en el este de Asia parece haber sido extraído de los viajes de Marco Polo, el famoso explorador veneciano. Increíble. Así que Martellus estaba usando relatos de viajes de primera mano para crear su mapa. Así es. De hecho, los investigadores han descubierto que Martellus probablemente usó una versión manuscrita del relato de Polo, lo que sugiere que tenía acceso a material bastante raro. Es realmente fascinante cómo este mapa recopila información de diversas fuentes. Es como una enciclopedia geográfica de la época. Precisamente. Y hay otro detalle interesante. La representación del sur de África en el mapa de Martellus se extiende más hacia el este que otras versiones de mapas de la época. ¿Eso qué significa? Sugiere que Martellus estaba trabajando con una versión más completa y actualizada de los mapas existentes, lo que demuestra su dedicación a la precisión. Estos pequeños detalles nos dicen mucho sobre el trabajo de Martellus y el estado del conocimiento geográfico en ese momento. Absolutamente. Y no olvidemos las dimensiones físicas del mapa. Mide más de 1 metro de alto por 2 metros de ancho, una verdadera obra de arte. Impresionante. Me imagino que habría sido una vista impactante para cualquiera que lo viera. Sin duda. Y en este vasto lienzo, Martellus pintó una imagen del mundo que habría cautivado la imaginación de personas como Colón, alimentando sus sueños de descubrimiento. Hablemos un poco más de cómo se veía el mundo en este mapa. ¿Podrías describirlo para nuestros oyentes? ¡Claro! Imagínate que eres un europeo del siglo XV mirando este mapa. Verías África en la parte inferior izquierda con su parte superior, más familiar para los europeos, representada con mayor precisión que las regiones del sur que aún estaban envueltas en misterio. Es lógico, teniendo en cuenta que los portugueses apenas habían empezado a explorar la costa africana en esa época. Exactamente. Moviéndote hacia arriba, encontrarías Europa, ubicada en la parte superior izquierda del mapa, representada con un nivel de detalle notable. Asia ocupa un lugar destacado en el mapa, extendiéndose por la parte central superior y parte del área derecha, lo que refleja su importancia como destino de comercio y riqueza. Y, por supuesto, América del Norte y del Sur estarían ausentes. Correcto. El Nuevo Mundo aún no había entrado en la conciencia europea. En la parte central inferior del mapa encontrarías el Océano Índico, un vasto cuerpo de agua lleno de promesas y peligros. Ese mapa realmente nos transporta a una época en la que el mundo aún estaba lleno de tierras inexploradas y posibilidades sin descubrir. Lo hace, ¿verdad? Y es fascinante pensar que hombres como Colón habrían mirado mapas como este, soñando con los viajes que emprenderían y las nuevas tierras que encontrarían. Hablando de Colón, ¿qué sabemos del propio Enricus Martellus Germanus, el hombre detrás de este mapa extraordinario? Bueno, nació en Nuremberg, Alemania, alrededor del año 1440, y se convirtió en uno de los cartógrafos y geógrafos más renombrados del Sacro Imperio Romano Germánico. Creó varios mapas, algunos de los cuales influyeron en cartógrafos posteriores, como Martin Waldseemüller, quien en 1507 fue el primero en representar América en un mapa. Entonces, el trabajo de Martellus tuvo un impacto duradero en la cartografía y nuestra comprensión del mundo. Sin duda. Y gracias a estudios meticulosos de las inscripciones latinas en el mapa, sabemos algunas de las fuentes que utilizó. ¿Qué tipo de fuentes consultó? Bueno, parece que se basó en una variedad de fuentes, incluyendo el libro Hortus Sanitatis, que describe animales de todo el mundo conocido. También parece haber tenido conocimiento del Concilio de Florencia, que tuvo lugar entre 1441 y 1443. Para el Concilio de Florencia. ¿Qué tiene que ver un concilio religioso con un mapa? Este concilio reunió a delegados de toda Europa, incluidos representantes de África. Imagina el intercambio de información que habría ocurrido allí, incluyendo detalles sobre la geografía de tierras lejanas. Claro, los delegados africanos habrían compartido su conocimiento del continente, lo que podría haber influido en la representación de África en el mapa de Martellus. Exactamente. Martellus estaba recopilando información de diversas fuentes, incluyendo relatos de primera mano de viajeros y eruditos. Es realmente asombroso cómo un solo mapa puede revelar tanto sobre la historia, la geografía y la mentalidad de una época. Absolutamente. El mapa de Martellus es un testimonio del poder de la cartografía para dar forma a nuestra comprensión del mundo e inspirar exploradores como Colón. Y hablando de Colón, ahora que tenemos una mejor comprensión del contexto, adentremos en sus viajes. Empecemos por el primero, esa audaz aventura hacia lo desconocido que comenzó en el puerto de Palos de la Frontera en Huelva. Colón reunió una flota de 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó con una tripulación de aproximadamente 90 hombres, incluido el experimentado navegante Martín Alonso Pinzón, quien jugó un papel crucial en la expedición. Imagínate, 90 hombres a bordo de 3 pequeñas embarcaciones, adentrándose en un océano desconocido durante meses. Más de 2 meses, de hecho. Ya. La tripulación debió estar ansiosa por avistar tierra. Y finalmente, el 12 de octubre de 1492, la expedición avistó tierra.
Una isla en las Bahamas que Colón llamó San Salvador, un día que cambiaría la historia para siempre. Sin duda. Ese fue el comienzo del encuentro de Europa con el continente americano. Colón continuó explorando otras islas del Caribe, incluyendo Cuba y La Española. Y fue en La Española donde estableció el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo. Exactamente. En la costa norte de la isla fundó un asentamiento llamado La Navidad, dejando a 39 hombres para asegurar la presencia española. Una decisión arriesgada, considerando las incertidumbres y los peligros que enfrentaban en un territorio desconocido. Sin duda. El viaje de regreso de Colón a España tampoco fue fácil, pero finalmente llegó al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493, donde fue recibido como un héroe por los reyes católicos. Su regreso marcó un antes y un después en la historia, inaugurando una nueva era de exploración y expansión europea. Pero sus viajes no terminaron ahí. De hecho, este fue solo el comienzo de una historia mucho más compleja, una historia que seguiremos explorando en nuestro próximo segmento. ¿Y qué comienzo? El primer viaje de Colón abrió las puertas a un nuevo mundo, tanto literal como figurativamente. Pero sus siguientes viajes revelaron las complejidades y los desafíos de este nuevo mundo y también revelaron mucho sobre el propio Colón. Totalmente. De hecho, me intriga la idea de que este mapa, que tal vez Colón consultó, podría haber alimentado no solo su ambición, sino también su terquedad. Porque, como sabemos, incluso después de 3 viajes más, Colón se aferró a la idea de que había llegado a Asia. Es un punto clave. Incluso cuando la evidencia sugería lo contrario, Colón se negaba a abandonar su visión inicial. Y esto nos lleva a su segundo viaje, una expedición mucho más grande, con 17 barcos y casi 1.500 hombres. Casi 1.500 hombres. Eso ya no es una simple exploración. Parece que la corona española estaba apostando fuerte por el Nuevo Mundo, con la intención de establecerse allí. Exacto. El objetivo ya no era solo descubrir, sino colonizar, explotar los recursos del Nuevo Mundo y, por supuesto, expandir el cristianismo. Llevaban consigo todo lo necesario para construir una colonia: ganado, semillas, herramientas. Entonces, este segundo viaje marca un cambio de la exploración a la colonización. Y con este cambio, imagino que las tensiones con los indígenas taínos que habitaban las islas se intensificaron. Sin duda. A medida que los españoles reclamaban tierras y recursos, las relaciones con los taínos se deterioraron rápidamente. Pasaron de la curiosidad inicial a la resistencia, e incluso a la rebelión. ¿Qué tipo de resistencia opusieron los taínos? Utilizaron su conocimiento del terreno a su favor, con tácticas de guerrilla, y en ocasiones formaron alianzas con otros grupos indígenas para desafiar a los españoles. ¿Y cómo respondieron los españoles a esta resistencia? Con una fuerza brutal. Los españoles, con armas superiores y una mentalidad de superioridad cultural, respondieron con violencia desproporcionada. Masacraron pueblos, esclavizaron a los indígenas y usaron tácticas brutales para reprimir cualquier oposición. Un capítulo oscuro en la historia del encuentro entre dos mundos. Y mientras tanto, Colón, ¿cómo gestionó esta situación? Bueno, su liderazgo en la colonia de la Isabela, fundada durante ese segundo viaje, no fue ejemplar. ¿A qué te refieres? La Isabela, a pesar de la ilusión de prosperidad, enfrentó problemas desde el principio. Su ubicación era propensa a enfermedades y con recursos limitados. Esto, sumado a la gestión de Colón, creó un caldo de cultivo para el descontento y la inestabilidad. ¿Qué fallos tuvo Colón como administrador? Su gobierno se caracterizó por el favoritismo, decisiones arbitrarias y un trato a menudo duro hacia quienes lo cuestionaban. Esto generó resentimiento entre los colonos y debilitó su autoridad. Entonces, el segundo viaje de Colón, aunque inicialmente exitoso, sembró las semillas para futuros conflictos, tanto con los indígenas como entre los propios españoles. Exactamente. Las promesas de riqueza y oportunidades se desvanecieron ante la dura realidad de la colonización. Y estos problemas solo empeoraron en su tercer viaje, un viaje que lo llevaría a las costas de América del Sur y a su eventual caída en desgracia. Cuéntame más sobre este tercer viaje. ¿Qué lo llevó a explorar América del Sur? Colón, todavía obsesionado con encontrar una ruta marítima a Asia, decidió tomar una ruta más al sur. Creía que esto lo llevaría a regiones más ricas y pobladas de Oriente. Y en agosto de 1498 llegó a la desembocadura del río Orinoco, en lo que hoy es Venezuela. ¿Cómo reaccionó Colón a este descubrimiento? Inicialmente pensó que había llegado a una gran isla, pero la magnitud del río, la cantidad de agua dulce que desembocaba en el océano, le hizo pensar que había encontrado algo mucho más grande. Se dio cuenta entonces de que había descubierto un nuevo continente. A que la evidencia apuntaba en esa dirección, Colón se aferró a su idea de que había llegado a Asia. Interpretó América del Sur como una extensión oriental del continente asiático, quizás una península o una gran isla cercana. Es increíble cómo la mente humana se resiste a abandonar las ideas preconcebidas, incluso ante la evidencia. Totalmente.
Y esta terquedad tendría consecuencias. Mientras Colón exploraba las costas de América del Sur, la situación en la Española se deterioraba rápidamente. Las tensiones entre colonos e indígenas habían llegado a un punto crítico. ¿A qué te refieres? Había violencia, rebeliones, caos. La colonia estaba al borde del colapso. Los informes de la brutalidad española, la explotación de los taínos y la mala gestión de Colón llegaron a la corona española, que decidió tomar medidas drásticas. ¿Qué hicieron? Enviaron a Francisco de Bobadilla, un administrador real, a la Española con la misión de investigar e imponer orden. Lo que Bobadilla encontró al llegar fue una colonia sumida en el caos. Imagino su sorpresa al ver que la colonia, que debía ser un modelo de éxito, se había convertido en un hervidero de conflictos. Exactamente. Bobadilla no dudó en actuar, arrestó a Colón y a sus 2 hermanos, acusándolos de tiranía, mala gestión y crueldad. ¡Qué giro tan drástico! De héroe aclamado a prisionero. Y no solo eso, Bobadilla los envió de regreso a España encadenados, un símbolo humillante de su caída en desgracia. ¿Cómo reaccionaron los reyes católicos a esto? Al principio se indignaron por el arresto de Colón, pero la evidencia de los abusos en la colonia era abrumadora. Colón fue despojado de su título de gobernador y de muchos de sus privilegios. Sin embargo, mencionaste que aún tenía algunos partidarios en la corte. Sí, y gracias a ellos y a su propia defensa, Colón logró recuperar algo del favor real, pero nunca volvería a tener el mismo poder e influencia. Y aquí termina el tercer viaje de Colón. Un viaje que comenzó con un descubrimiento asombroso, pero que terminó en tragedia personal y un legado manchado por la violencia y la explotación. Es una historia que nos recuerda que el progreso a menudo tiene un costo humano y que la búsqueda de gloria personal puede llevar a la destrucción. Y a pesar de su caída en desgracia, Colón no se rindió. Aún le quedaba un viaje por delante, una última oportunidad para redimirse y demostrar que su visión no era un delirio. Y esa última oportunidad, ese cuarto viaje, es un reflejo de la terquedad y la determinación de Colón. Imagínate. Después de todo lo que había pasado, arrestado, humillado, despojado de su título, aún logró convencer a los reyes católicos para que financiaran otra expedición. Increíble. ¿Pero con qué objetivo? Después de 3 viajes, seguía buscando ese paso a Asia. Exactamente. Colón nunca abandonó la idea de que había llegado a las Indias Orientales. Este cuarto viaje era su última oportunidad para probar que tenía razón para encontrar ese paso marítimo que lo llevaría a las riquezas de Oriente y de paso limpiar su nombre. ¿Y qué restricciones le impusieron los reyes católicos esta vez? Después de los problemas en la Española, dudo que le dieran carta blanca. Tenías razón, Colón ya no era gobernador y su autoridad estaba limitada. Su flota, compuesta por 4 barcos pequeños y una tripulación mucho más reducida, zarpó de Cádiz en 1502. ¿Y hacia dónde se dirigió? Si ya no podía ir a la Española, ¿cuál era su plan? Colón estaba convencido de que el paso a Asia se encontraba en algún lugar de América Central. Así que navegó hacia el oeste explorando las costas de las actuales Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pasó más de un año recorriendo esas costas, ¿verdad? Buscando ese paso que en realidad no existía. Imagina la frustración. Cada bahía, cada golfo que exploraba solo confirmaba que su sueño se estaba desvaneciendo. Y no solo eso, este cuarto viaje estuvo lleno de dificultades. Tormentas, enfermedades, escasez de alimentos. Incluso uno de sus barcos naufragó. Y su salud también se deterioró, ¿no? Tanto física como emocionalmente este viaje debió ser una prueba terrible. Sin duda, pero Colón se negaba a rendirse. Su determinación o quizás su obsesión lo mantuvo a flote, hasta que finalmente la realidad lo alcanzó. Sus barcos estaban destrozados, su tripulación exhausta y él mismo estaba enfermo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo terminó este último viaje? En 1503, Colón y su tripulación quedaron varados en Jamaica. Sus barcos estaban en tan mal estado que no podían navegar, imagínate. Abandonados en una isla a miles de kilómetros de casa sin saber si serían rescatados. Debió ser una situación desesperada. ¿Qué hicieron para sobrevivir? Al principio intentaron establecer relaciones con los taínos de la isla, pero la presencia de tantos hombres agotando los recursos pronto generó tensiones. Claro, la ayuda no llegaría de inmediato. Exactamente. Colón y su tripulación pasaron más de un año en Jamaica, un año marcado por la incertidumbre, las dificultades y los conflictos con los indígenas. Para sobrevivir, Colón tuvo que usar toda su astucia combinando diplomacia, engaños e incluso un poco de fuerza. Engaños. Cuéntame más sobre eso. Colón, usando sus conocimientos de astronomía, predijo un eclipse lunar. Esto impresionó a los taínos, que lo vieron como una señal de poder sobrenatural y le permitió obtener algunas concesiones. Una jugada inteligente. Pero finalmente la ayuda llegó, ¿verdad? Sí, aunque tardó más de un año. En junio de 1504, 2 barcos españoles llegaron a Jamaica para rescatar a Colón y su tripulación. Imagino el alivio que sintieron al ver esos barcos en el horizonte. Pero al mismo tiempo, Colón debía estar destrozado.
Su sueño y la razón de su vida se había esfumado. Exactamente. Regresó a España un hombre quebrantado física y emocionalmente, aunque todavía aferrado a la creencia de que había hecho grandes descubrimientos. Murió en 1506 aún convencido de que había llegado a Asia. Una historia trágica sin duda. Un hombre visionario, pero también terco y ambicioso, que marcó un antes y un después en la historia, pero a un costo muy alto. Y ahora, volviendo al mapa de Martellus, a esa imagen del mundo que tal vez inspiró a Colón, ¿qué podemos decir sobre su legado? El mapa de Martellus, a pesar de sus errores, nos ofrece una ventana al pasado, a una época en la que el mundo se estaba expandiendo y las ideas preconcebidas se enfrentaban a la realidad. Es un recordatorio de que el conocimiento es un proceso continuo, que los mapas tanto literales como metafóricos están en constante evolución. Y hablando de evolución, ¿qué pasaría si el mapa de Martellus hubiera sido más preciso? Si hubiera mostrado la verdadera extensión del Océano Pacífico y la ubicación de América, ¿crees que Colón habría emprendido su viaje con la misma seguridad? Es una pregunta fascinante. Tal vez con un mapa más preciso la exploración europea de América se había retrasado, o incluso hubiera tomado un rumbo completamente diferente. Quizás los europeos se habrían centrado en otras rutas, como la circunnavegación de África o la búsqueda de un paso por el Ártico. Exactamente. Y esto podría haber cambiado el curso de la historia. El encuentro entre Europa y América fue un evento monumental, pero si se hubiera producido de otra manera, las consecuencias habrían sido diferentes. Es un ejercicio de imaginación interesante pensar en cómo pequeños detalles pueden tener un impacto enorme en el curso de la historia. Totalmente. Y al final, la historia de Colón y el mapa de Martellus nos recuerda que el conocimiento es un viaje constante, que nuestros mapas, tanto los que usamos para navegar por el mundo como los que usamos para navegar por la vida, están en constante cambio a medida que aprendemos y descubrimos nuevas realidades. Y eso es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de Colón y el mapa de Martellus. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes sigan explorando, cuestionando y descubriendo nuevas perspectivas, tal como lo hizo Colón, aunque quizás con un poco más de flexibilidad mental. Hasta la próxima.